desperate for you. I surrender. No vamos a hablar de la misericordia, vamos a hablar del pecado. Por lo tanto, los mensajes que se prediquen serán de carácter de exhortación. No vas a escuchar durante toda la semana todo lo que hagas está bien. No. Va a ser todo lo contrario. Para que cuando vengas al culto a oír la palabra ya tengas la idea de que se va a predicar en contra del pecado. Antes de entrar al mensaje y demás, voy a decir algo como introducción. Voy a predicar en contra por lo cual Jesucristo fue crucificado. Amén. Y si el pecado no tiene compasión de nadie, yo no tendré compasión del pecado. Aleluya. Por lo tanto, hoy es el día de predicar sin prejuicios. Amén. Y sin faltar el respeto a nadie, que eso como persona no debería hacerse. Menos aún como cristiano, pero sin faltar el respeto a nadie, se tiene que predicar la palabra de Dios contra el pecado sin prejuicios. Amén. Amén. Luego, si alguien se enfada, pues como el pastor ha sido quien ha creado todo esto, pues os enfadáis con él. Sí, Señor. Queremos haceros bien, hermano. Que os digamos que sigáis pecando. Nuestro cometido es que no pequéis. Pero ahí entramos todos, nosotros incluidos. Bueno, el pastor el domingo inició esta serie con un mensaje. Fue increíble. Tenía como título El proceso a la caída. ¿Vale? El proceso a la caída. Yo voy a seguir este tema con este título. Las consecuencias de la caída. Entonces, el proceso a cómo uno llega a pecar. Bueno, pues yo voy a predicar las consecuencias del pecado. Aleluya. Romanos capítulo 5, verso 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Muy bien. Sí, Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Qué hombre? Todos sabemos que fue Adán. Cuando los teólogos quieren denominar el pecado que cometieron nuestros primeros padres, para distinguirlo de los pecados que hoy se cometen, a ese pecado lo llaman el pecado original. Ahora, ese pecado trajo muchas consecuencias. Un pecado que trajo muchas consecuencias. Esas consecuencias afectaron tanto humanas, terrenales y universales. O sea, las consecuencias del pecado original fue que afectó a toda la creación de Dios, desde el universo hacia abajo. Y escuchen, al hombre las consecuencias fueron muchas. Para dar así algún abuelo de pájaro, trajo la muerte física y espiritual. Todos lo sabemos. Con ello trajo el dolor, el llanto, el cansancio, las enfermedades. Todo eso es las consecuencias del pecado. Eso para el hombre. Para la tierra también trajo sus consecuencias. Desde el día que pecaron nuestros primeros padres, la tierra produce cardos y espinos. La tierra se enferma cada día.
se deteriora cada día, pero no quedó ahí. Las consecuencias del pecado se elevaron por los aires, llegaron hasta el mismo universo. A ver si te crees que Dios, de todo lo que hay en el universo, dicen los astrónomos, del 100% del universo, solamente el 13% es luz y lo demás es oscuridad. Dios no creó un universo de oscuridad, Dios creó un universo de luz, pero las consecuencias del pecado llegaron hasta el mismo universo. Gloria a Dios. A ver si te crees que allí arriba los agujeros negros son devoradores de planetas. Se han creado porque sí, consecuencias del pecado. Las estrellas mueren por la consecuencia del pecado. Según la Biblia, toda la creación se deteriora. El universo se muere, la tierra se muere, el ser humano se muere. Amén. Todo eso por la consecuencia de un pecado. Pero ahora cambia la cosa. Escuchen, un pecado trajo muchas consecuencias, pero voy a hablarles bajo este tema. Cada pecado tiene su propia consecuencia. Y como cada pecado es diferente, cada consecuencia también lo es. Así que no creas que cometiendo cualquier pecado que sea diferente, las consecuencias van a ser las mismas. No. Cada pecado tiene sus consecuencias. Pero no voy a mencionar pecados y consecuencias que se cometen en la calle visibles. Hoy voy a hablar, número 1, voy a hablar de los pecados que se cometen dentro de las iglesias. Más aún, mientras se hace culto y mientras se predica la palabra. No voy a hablar de los pecados visibles de la calle y cuáles son sus consecuencias. No, hay pecados peores, los que se cometen en las iglesias, a veces mientras se celebran cultos y en otras ocasiones mientras se oye la palabra. Se peca. Ahora vamos a ver cuál. Y el punto número 2, vamos a hablar de los pecados y las consecuencias que cometemos que no vemos, los pecados mentales. Así que para iniciar, punto número 1, los pecados que se cometen dentro de las iglesias. ¿Saben ustedes lo que es una guillotina? Amén. Una guillotina es una máquina antigua que fabricaron para que cuando alguien era condenado a muerte se le podía cortar la cabeza. Cuando un reo, alguien preso, era condenado a muerte y le condenaban a la guillotina, a cortarle la cabeza, las guillotinas normalmente se usaban de este modo. Se ponía una plataforma en una plaza. Convocaban 2-3 horas antes. A tal hora fulano le cortan la cabeza. Se llenaba toda la plaza de gente. Algunos lo que iban a ver les causaba temor, pero a otros les causaba diversión. Lo que a unos les causaba temor, yo no voy a hacer lo que él ha hecho porque me cortan la cabeza. Otros le era diversión. Ni nosotros, los predicadores, somos gente para matar, ni la Biblia es una guillotina que corta cabezas a nadie. Por lo tanto, como la Biblia no es una guillotina, escuchen, hay quien cree y piensa que es así. Cuando hay gente que toma la Biblia como una guillotina, cuando ve que la Biblia está desvelando los pensamientos de alguien. Lo voy a explicar muy rápido. ¿No has visto muchas veces predicando la palabra? Escuchen, la palabra es una espada, no una guillotina, que discierne los pensamientos del corazón y del alma. A veces Dios, o casi siempre, Dios usa a alguien en la palabra y de pronto
se empieza a hablar algo que no estaba pensado y empiezas a predicar la palabra. Resulta que estás hablando a alguien que ese día ha cometido algo. Escucha, el predicador no lo sabe, pero esa persona está siendo descubierta. Y cuando la palabra ha penetrado en él como una espada, la espada duele. Que le está hablando el fulano, que le está dando, que le está revelando. Ahora me entero que esa palabra es para él y llego yo como mi guillotina. Llego yo alegrándome y empiezo a decir amén. Gloria a Dios, amén. ¿Sabes qué estoy haciendo? Estoy diciendo no amén a la palabra. Estoy diciendo déjalo que a ver si revienta porque Dios te está descubriendo. Oigan, a veces se peca en el culto diciendo amén. Sí, Señor. Por eso cuando yo entendí esto en 5 años que llevo predicando, nunca jamás me habéis escuchado, y no estoy en contra, nunca he dicho digan amén. Señor, qué bueno. Porque amén se dice a lo que entiendas y te edifique y lo cojas para ti. Si no, no me digas amén. En ninguna de mis predicaciones, no quiero. Pero es que a veces decimos amén no porque me duele, no porque digo amén, Señor, y es verdad que soy malo. Digo amén y luego salgo a la calle y digo, válgame, qué paliza la ha pegado. ¿Qué paliza la ha pegado si la ha descubierto? Hermanos, que la Biblia no es una guillotina que corta cabezas para alegrar a nadie. Pero mientras está en el culto predicando la palabra se peca. Claro, verdad. Porque te estás alegrando de que alguien se ha descubierto. Más pecado tienes tú diciendo amén que el otro que ha sido descubierto. Muy bien, sí, Señor. Pecado diciendo amén en medio de la predicación porque te alegras que otro haya sido descubierto. ¿Quieres saber las consecuencias? Puede que aquel que ha sido descubierto sea débil. Dice la Biblia, el fuerte soporte al débil. Imagínate que ese tiene un mal día. Imagínatelo. Que ahora predica el tía Arami, yo sé que es para Luis y digo amén. Y Luis se da cuenta que he dicho amén por él. Imagínate que Luis tiene un mal día. Consecuencias, pleitos, contiendas. Espérate que no busque una ruina. La casa de mi padre es casa de oración, no casa de ruina. Para buscar pleitos, quédate en tu casa, no vengas al culto. Si dices amén, que sea por ti, porque Dios te habla y te quieras cambiar. Deja a la gente que Dios le cambie. Se peca dentro de las iglesias mientras se predica la palabra. ¿Quieres saber otro pecado dentro de las iglesias? Mientras celebras culto. Venir aquí, celebrar un culto sin hablarte con alguien. Quédate en tu casa mejor. Arregla tus asuntos y luego ven a la iglesia a presentar tu adoración a Dios. Porque dice la Biblia que si vienes a ofrecer a Dios y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, que ya no eres tú, que es él el que tiene en contra, dice Dios, mira, deja lo que tengas que hacer y reconcíliate. Y hasta que no perdones, dice la Biblia, que Dios no puede perdonar. Y escucha, a mí me podrás dar excusas las que quieras, a Dios no le puedes venir con excusas. No es que siempre es él, es que siempre es ella. Es que yo ya me he sobajado 2 veces, sobájate 3. Porque el Rey de Reyes se sobajó a lo más bajo. El que estaba en lo más alto bajó a lo más bajo. ¿Quién somos nosotros para poner límites? Santo es Dios. Es que siempre están así conmigo. Mira a Jesús, siempre estaban con él. Santo. Qué bueno. Pero venimos aquí como que no pasa nada. Santo, Y luego queremos el favor de Dios. Verdad, sí, Señor. perdónanos. Si vienes al culto sin arreglar tus asuntos con nadie, escucha, Dios no te va a perdonar. ¿Y saben lo que dice Salmo 32:1? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cuyo cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Sabes qué es bienaventurado? Feliz y dichoso. Muy bien. ¿Sabes cuál es la consecuencia de no perdonar? Que no podrás ser feliz jamás. Wow.
Porque el que perdona, Dios le perdona, y que a quien Dios perdona puede llamarse bienaventurado. Gloria a Dios. Por eso vemos tantos infelices en la vida, porque guardan mucho en el Oh, corazón. santo. Qué bueno. Si tuviéramos un corazón sano, veríamos una vida en felicidad. Bienaventurado el varón cuyo Jehová ha perdonado su pecado. Son pecados que se cometen dentro de las iglesias. Pero claro, yo, mira, son y 20, y lo voy a hacer rápido. Pecados mentales. Eso nadie los ve. Ahí no tienes que dar cuentas a nadie. Escucha, que no has dado un escándalo en la calle. No, nadie lo sabe. Los pecados mentales también traen sus consecuencias. Existen pecados físicos. Miren, ¿quieren saber un pecado físico y el mismo mental? El adulterio. Adulterio físico tiene sus propias consecuencias. Proverbios capítulo 6, verso 32. Pero Jesús vino rompiendo moldes. Dijo Jesús, voy a hablar algo que nadie habla. Lleváis 4000 años diciendo que aquel que adultera, matarla, apedrearle, furar, y dice Jesús, pero yo sigo. Cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla ya adulteró en el corazón. Y sí, las consecuencias del adulterio físico son diferentes a la del adulterio mental. Pero si eres uno y lo otro, para Dios eres un adúltero. Muy bien. Y ningún adúltero entra al reino de los cielos. No es que yo no lo he hecho. Si lo piensas, para Dios es igual. Y ahora, quien esté libre de pecado, arroje contra David la primera piedra. Porque lo que se ve se critica muy bien, pero ¿y lo que no se ve? Muy bien. Muy bien. Por lo menos lo que se ve, Dios te lo juzga en la carne. Escuchen, te lo juzga Dios en la carne, pero lo que no se ve, Dios te lo juzga en el interior. Trata a Dios contigo, porque se ha hecho en lo oculto. Trae sus consecuencias. ¿Quieres saber un pecado oculto? Que nadie ve, pero que se forja en el interior, en la envidia. La envidia no se ve. ¿O se ve la envidia? Imagínate que yo tengo envidia al tío Luis porque me gusta cómo viste. Escuchen, la envidia a él no le afecta para nada. Cierto. Soy yo que me tiro todo el día pensando en él y válgame, quisiera ser como él. Que él no lo nota. Por eso dice la Biblia, Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida a los huesos, mas la envidia es su carcoma. La envidia pertenece a un pecado mental en el interior. ¿Dónde están los huesos? ¿Fuera o dentro? Entonces se sufre por dentro. El pecado te envejece por dentro. Te deteriora. Muchas enfermedades vienen por la práctica de pecado. No de las que se ven, de las que no se ven. La envidia es algo que no se ve, pero lo sufres internamente. ¿De qué te sirve estar todo el día pensando en alguien si esa persona no se acuerda de ti? El envidioso, mira, el castigo del envidioso es que piensa en los demás sin que de él nadie se acuerde. Claro, la envidia es algo que se sufre dentro, en el interior. La consecuencia de envidia empieza a generar en él el odio. Uy, qué malo es el odio. Qué malo es el odio. Mira, esto no lo tenía apuntado y lo voy a decir. Dice la Biblia que el que odia disimula con sus labios. Por eso dice la Biblia, cuando venga amigablemente, no le creas. Y dice Dios, te voy a decir algo, 7 abominaciones hay en su corazón. Miren, lo que es uno odiando y con los labios amigables. Y le va a dar un beso y le dice, ¿a qué vienes, amigo? Wow. Vino con palabras dulces.
Pero Jesús le desveló el corazón, dijo, qué bien Qué esa. bueno. Cuídate de la gente que te habla muy dulce. Mira, créeme, yo no sé, yo elijo a alguien que me diga, no está bien lo que has hecho, ¿vale? Cierto. Te has pasado 100 pueblos. ¿Tú te crees que está bien cómo te has comportado? Dame a ese, Sí, señor. que me viene de cara y me lo dice. Que, a ver, le voy a pagar por decirme algo, que quiere, que yo mejore. Sí, señor. Amén. Y no le pago por eso. Encima está trabajando para mi bienestar, que no va a ganar nada. Cierto. A alguien que me vea ahí cometiendo errores y pasa de mí. Ese es el que me odia, el que pasa de mí. Cierto. Porque quiere lo peor para mí. Dame a alguien que, mira, alguien dijo que las palabras de verdad siempre dañan, pero sanan. Y otro pecado, el tercero, y que quiero ir terminando. Uno de los pecados más comunes dentro de las iglesias es ocultar tus propios pecados. Claro, como son pecados mentales que no tengo que dar cuentas a nadie, que nadie los ve y no me tengo que justificar con nadie, me creo que a Dios tampoco se los tengo que confesar. Claro, que como nadie sabe lo que aquí se forja, pues no me tengo que excusar con nadie. Sigo teniendo mi vida de apariencia de predicador, de vez en cuando predico, pero nadie sabe lo que se forja en la mente del Eugenio. Pero claro, como es algo por dentro que yo no tengo que dar cuentas a nadie de afuera, me creo que no necesito confesárselo a Dios. Y empiezan ahí a acumularse en mi interior pecados. Pecados, pecados. Escuchen, Satanás no puede reprocharte un pecado que ha sido perdonado, ¿eh? No puede. Pero el que no ha sido perdonado, sí. O sea, nos conviene confesar a Dios nuestros pecados, aunque sean mentales, porque miren la consecuencia de acumular pecados y pecados y pecados. Hebreos 12:15. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y brotando una raíz de amargura. Mira cómo vamos a terminar. Amargura. ¿Saben qué es amargura? Las palabras, muchas de las palabras del hebreo y del griego tienen varios significados. La palabra amargura, lo interpreta en el griego de 5 maneras diferentes. Mira lo que es amargura. Número 1. Punzante. Número 2. Así, tal cual. Específicamente veneno. 3. Atravesar. 4. Perforar. Y 5. Amargo. Así que el que brota en él una raíz de amargura y vive amargado es una persona que literalmente tiene veneno en su corazón. Perfora el alma de las personas con palabras. Son tan cortantes y tan punzadas como un cuchillo y su sabor es muy amargo. Nadie quiere juntarse con los amargados, porque dice la Biblia que brotando una raíz de amargura, dice, por ella sean muchos contaminados. Es que la amargura es contagiosa. No te juntes con un amargado. Pero cuando brota en mí una raíz de amargura y me hace que me llene mi corazón de veneno, que no sea feliz, que solo lo que haya en mi vida es toda amargura, hermanos, créeme, que una persona amarga no disfruta nada. Ahora, ¿qué tengo que hacer para que en mí no crezca amargura? Dice la Biblia, mirad bien que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Alcanzar la gracia de Dios es el equivalente a perdonado. Es decir, que cuando alcanzas la gracia de Dios, Dios te perdona. Pero si tú acumulas pecado y no lo confiesas, se van acumulando
Dios. La gracia estuvo tan alta que no había hombre que podía subir, tomarla y volverla a bajar. Por eso el Señor de la gracia, dice la Biblia, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¡Ey, que vimos! Dice, vimos su gloria como la del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Estaba tan alta la gracia, nadie podíamos alcanzarla, y el Dios de la gracia dijo, voy a ponerla al alcance de los hombres. Por eso el que estaba en lo más alto bajó a lo más bajo, para que nadie tenga excusa. Por eso el que no conoció pecado se hizo pecado. Y escuchen, imaginaros que Aleluya. que yo tengo, nos cerramos las puertas. Únicamente en la Biblia que hay aquí es la mía. Aquí hay una caja fuerte. Yo la cojo, la guardo en la caja fuerte, la combinación la tengo yo. La Biblia no está al alcance de todos. Está a mi alcance. Porque solamente yo sé la combinación. A quien quiero se la doy y al que no quiera no se la doy. Pero oigan, ¿saben lo que Dios hizo? Sacó la gracia del lugar inalcanzable y la puso en lugar alcanzable para todos. Por eso nadie puede decir, es que yo vivo amargado por culpa de Dios. No, será tu culpa porque no quieres echar mano de la gracia de Dios. Por eso no te preocupes, que aunque cometas pecados en la iglesia, mientras se celebra culto, mientras se predica, o pecados mentales, siempre hay perdón en la gracia del Señor. Por eso, claro, como no se puede predicar del pecado sin terminar diciendo que hay perdón en la sangre de Cristo, pues terminemos entonces confesando que hay perdón en la sangre de Jesús. Cuídate de los pecados mentales. Cuídate de los pecados mentales. Mira, ahora lo pongo. Los pecados mentales ensucian tanto la mente. Lo voy a decir porque si no, no me bajo bien. Ensucian tanto la mente los pecados mentales que venimos al culto tan sucios mentalmente que a veces, por lo menos hablo de mí, yo he tenido que maquillar las palabras muchas veces para predicar. Yo un día se me ocurrió predicar tal cual estaba en la Biblia y leí y dije, las zorras del campo tienen guaridas, y cuando levanté la cabeza me pasmé. 3 o 4 ya estaban mirando y estaban pensando en lo que no tenían que pensar. La Biblia habla de un animal. Un animal. ¿En qué piensas? ¿Tendrán la mente sucia entonces? A causa de la suciedad mental no se puede predicar. Mira, hay tantos prejuicios que no se puede predicar con libertad. No se puede predicar el último mensaje que Jesús predicó a los fariseos. No se puede predicar. Porque si lo predico yo me quitan de predicar. Y lo dijo Jesús. Y si os lo digo, es que ni lo voy a decir. Porque hay prejuicios mentales. No se puede predicar cómo Dios puso a Isaías en prueba 2 años. Le dijo, vete a vestirse. ¿A dónde? Al Corte Inglés. Dijo, no, sin ropa. 2 años no se puede predicar. Hay cosas en la palabra que no pueden predicar a causa de los prejuicios mentales, y eso viene por la suciedad de mente. Hay tantos pecados mentales que venimos aquí. Que Dios nos sane. Que nos santifique Dios en espíritu, alma y cuerpo. Yo cuando estoy nervioso yo sé que Dios hace algo, hermanos. Padre, venimos a ti con nuestros pecados. No podemos ocultarte nada. Tú sabes cuáles son nuestros pecados. Tú sabes lo que guardo en mi corazón, porque es engañoso más que todas las cosas. Oh Señor, sabes que no soy perfecto. Sabes con qué intención predico, con qué intención hago las cosas. Tú lo sabes, Señor. Si después de tanta gracia no he considerado y te he vuelto a dar la espalda y a tomar ese camino. ¡Aleluya! Padre, comienza a hacer tu obra. Si después que perdonaste todos mis pecados y dejaste en el madero todo mi pasado, si después de haber lavado mis vestidos de nuevo los he manchado, entonces límpiame una vez más, lávame con tu sangre, sumérgeme en el río
que ya moriste una vez, pero si aún está fluyendo tu poder, límpiame otra vez. Si después que perdonaste todos mis pecados y dejaste en el madero todo mi pasado, si después de haber lavado mis vestidos de nuevo los he manchado, entonces límpiame una vez más, lávame con tu sangre, sumérgeme en el río del perdón, y en cada rincón vuelve a purificarme, restaurame otra vez, por favor, lléname y renueva mi ser. Yo sé que ya moriste una vez, pero si aún está fluyendo